Bendiciones, mis amados hermanos. Un placer, un privilegio poder compartir este hermoso tiempo con cada uno de ustedes, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores, que tenemos la victoria en todas aquellas cosas que el enemigo dice que no, pero nosotros sí somos triunfadores en Cristo Jesús. Así que le motivo para que sigamos adelante, creyendo en lo que la palabra expresa, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. En este día quiero compartir con usted un tema que lo conocemos y quiero hablar de la obediencia versus desobediencia. Y cuando hablamos nosotros de la palabra o escuchamos la palabra versus, se nos viene a la mente el hecho de cuando están dos boxeadores en un ring, que están en una pelea. Cada uno quiere llevarse el premio y están buscando la mejor forma para poder combatir y poder ganar en ese momento. Es un combate, es una pelea que va a estar ahí. ¿Sabe usted que la obediencia y la desobediencia también están en un combate? Porque quiere prevalecer una de la otra. Y es muy interesante saber que la palabra nos expresa que la obediencia traerá bendición para nosotros. Y lo que nosotros debemos procurar cada día es obtener la obediencia en nuestra vida. Que no pueda prevalecer la desobediencia, porque esa acarrea muchas consecuencias que son malas y no fructíferas para nuestra vida. Y quiero llevarlo a través de la palabra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, del verso 28 al 30, en la Nueva Traducción Viviente. Lo expresa de esta manera. Pero, ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: Hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: No, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: Ve tú. Y él dijo: Sí, señor, iré. Pero no fue. Y vemos nosotros aquí que estos 2 hijos, el padre les está dando una instrucción para poder hacer una labor. Y al primero, rotundamente se rebela contra el padre y le dice: no iré. Pero al final cambia de idea. Al final su mente comienza ya a pensar y dice: voy a ir. Y terminó yendo, aunque había dicho que no. Pero el segundo aparenta una obediencia en ese momento, porque le dice al padre: sí, señor, iré. Pero no fue. Entonces veamos algo. Ambos mostraron tener problemas para obedecer realmente. ¿Lo ve? Ambos en ese momento. Uno diciendo: no iré, pero al final fue. Y el otro dice: sí iré, pero no fue. Y qué maravilloso es nosotros obedecer sin poner razonamiento y hacerlo de una vez aquellas cosas que nos piden que nosotros realicemos. Pero le diré algo: a todos nos cuesta seguir instrucciones y direcciones cuando nos envían a hacer algo. Estos 2 hijos representan 2 actitudes diferentes, 2 actitudes contrarias de lo que hablábamos. Uno demuestra supuestamente obedecer y el otro desobediencia. Y notemos que los 2 hijos de ese mismo padre, y aunque seguramente lo amaban mucho, no demostraron en ese momento ese amor que tenían en el corazón para obedecer a su padre las instrucciones que les estaba dando. Y yo quiero hacer una pregunta en este momento. Le preguntaré: ¿por medio de quién nos gira
instrucciones Dios. Y nosotros tenemos respuesta para esto. Siempre nos va a girar instrucciones Dios por medio de todas las autoridades que están por encima de nuestra vida. Hay autoridades en todo lugar para cada uno de nosotros. Y como hijos de Dios, muchas veces o siempre el Señor nos envía instrucciones a través de todas las autoridades que Él ha puesto sobre nuestra vida. Pero qué lastimoso que queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestros propios conceptos, poniendo razonamiento en lo que estamos haciendo y caemos en desobediencia, ¿sabe qué? A la voz de Dios. Porque cuando se nos dio la instrucción, esa autoridad es una autoridad establecida por Dios. Entonces, hoy le digo, cuidado con llenarnos la boca diciendo yo obedezco a Dios y no nos sometemos a las instrucciones que las autoridades nos están brindando, aquellas que Dios ha colocado sobre nuestra vida en todo lugar. Y volvemos a los hijos. El primer hijo representa a aquellos que en su corazón siempre razonan para hacer las cosas y primero dicen que no y después hacen, pero ya lo hacen sin ningún convencimiento en sus corazones. Eso ya no trae bendición. Y el segundo hijo representa a los que dicen sí, pero en su corazón dijeron que no. Y vamos a la segunda parte de San Mateo 21, en el verso 31 y 32, siguiendo lo que comenzamos ahí siempre en la Nueva Traducción Viviente. Hace la pregunta, ¿cuál de los dos obedeció al Padre? O sea, mire qué interesante, porque ahí les está preguntando a todos los que le estaban escuchando. Ahí estaban los discípulos, ahí estaban los fariseos, ahí estaban los escribas, estaba toda una gran multitud. Sigamos leyendo. Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. Y regresando ahí, a esos versos que acabamos de leer. Mire que Jesús les dice que los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Dice, qué extraño se escucha todo esto, porque usted puede decir, ¿cómo es posible que un corrupto entre antes que aquellos que estamos haciendo supuestamente la voluntad de Dios? Pero Jesús les sigue diciendo ahí lo que Juan el Bautista les había dicho. Y les dice, no creyeron, o sea, no obedecieron a la voz de Dios. ¿Qué era Juan en ese momento? Una voz del Señor puesta en ese lugar, una autoridad puesta en ese lugar. No escucharon la voz, no oyeron la voz, pero aquellos que supuestamente estaban mal en su corazón, sí escucharon bien la voz. Dice, ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. Los hijos de Dios deberíamos ser los primeros en obedecer la voz de Dios en todas las cosas. Y no solamente eso, transmitirla a todos los demás. La obediencia que nosotros mostremos en nuestra vida, esa misma obediencia vamos a transmitirla a los que nos están viendo, los que nos están oyendo, y ellos también seguirán este mismo ejemplo que nosotros estamos haciendo.
¿Y cuántos de ustedes, cuando eran niños, los que son más adultos ya recuerdan que sus padres les decían, si obedeces, te voy a comprar un regalo. Si te portas bien, vas a tener un premio. Si pasas el grado, vas a recibir un beneficio. ¿Y qué es lo que hacía uno cuando estaba niño? Entonces se ponía a hacer las cosas como correspondían correctamente, obedeciendo. ¿Por qué? Porque queríamos recibir un beneficio a cambio. Queríamos recibir ese beneficio. Y mire qué interesante, porque el que es niño obedece por lo que va a recibir. Escuche bien, el que es niño va a obedecer por lo que va a recibir. Está interesado en lo que va a recibir. Pero el que ha alcanzado madurez, ¿sabe? Obedece por amor. Si somos hijos de Dios y amamos al Señor, debemos obedecer por amor. Todos en algún momento de nuestra vida nos ha costado obedecer a alguien, primeramente a Dios. Nos ha costado obedecer a nuestros padres, que son autoridades dentro de nuestras casas. ¿Cuántos hijos hoy les cuesta obedecer la autoridad, la voz de Dios a través de sus padres? Cuando los padres están dando instrucciones y le están diciendo, ve y haz esto, y no lo hacen, y en su corazón están razonando, entonces están desobedeciendo la voz de Dios, porque la autoridad que está en ese momento es la voz de Dios. Pero también desobedecemos cuando no nos sujetamos a los jefes, a los amos, dice la palabra, ahí en su trabajo. Y usted le dice a su jefe, sí, delante de él, porque sabe que está recibiendo un beneficio, está recibiendo un pago, pero atrás de él no lo hace como le dio la instrucción. Es desobediencia y ya no se recibe bendición como debe recibirse. Pero ¿cuántos están desobedeciendo a diferentes autoridades en todo lugar? El vigilante que está en la entrada del banco y que le dice que tiene que hacer la fila. En un semáforo donde nos estacionamos porque la lucecita está rojo y dice que no debemos pasar, pero nos pasamos en verde. Estamos desobedeciendo. Hay autoridades en todo lugar. Y Dios anhela que sus hijos mostremos obediencia en todo. Escuche bien. Dios anhela que nosotros, sus hijos, mostremos obediencia absolutamente en todo. ¿Y qué es todo? Es todo. Ahí en su casa. Ahí en nuestra casa debemos comenzar. En el lugar donde usted está estudiando. En su trabajo. En el lugar donde usted tiene que hacer alguna diligencia y que hay una autoridad, debemos mostrar respeto por las autoridades que Dios ha colocado. Vamos a leer en Romanos 16, verso 19, en la Nueva Traducción Viviente. Lo expresa de esta manera. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Mire qué interesante lo que les estaba manifestando aquí el apóstol a cada una de estas personas que estaban siendo obedientes. Quiero que sean sabios para obedecer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Debemos ser obedientes a lo que el Señor ha dicho que debemos ser obedientes. Y aquello que es incorrecto, nosotros tenemos que quitarlo de nuestra vida. Nosotros tenemos la capacidad de poder obedecer o desobedecer. Pero esa es su decisión. Esa es mi decisión. Nosotros elegimos y está en nuestras manos. Quiero leerle algunos sinónimos de obediencia. Y el primero de ellos es sumisión. El segundo es sometimiento, dependencia y rendición. Qué bonito se escucha todo esto. Porque es interesante, porque una persona
que es obediente, entonces no le cuesta someterse a las autoridades. Vive rendido a Dios, dependiendo completamente de Él. Esa es una persona obediente. Ahora leamos algunos sinónimos de la palabra desobediencia. Dice que es rebeldía, indisciplina, resistencia, terquedad, independencia. O sea que un desobediente razona todo lo que se le pide, porque se resiste en su terquedad, haciendo lo que mejor le parece, y sin saberlo, vive independiente de Dios, separado de Dios. La desobediencia comenzó en un lugar, y comenzó en Satanás, porque él se volvió independiente, resistiéndose a Dios. ¿Y sabe qué es lo tremendo de esto? Que Satanás vino aquí, a la tierra, para engañar al hombre, para que también desobedezca. Y nosotros lo vemos a la luz de la palabra. Comenzó con el primer hombre y la primera mujer que Dios puso en esta tierra, porque quería transmitirlo de esa manera, y ha seguido haciéndolo de la misma forma. Vamos a ir a Génesis, al comienzo, en el capítulo 3, el verso 1 al 3, en la versión Dios habla hoy. Expresa de la siguiente forma: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios, el Señor, había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Vamos de nuevo ahí y veamos que la serpiente, ¿quién era? La tipología de Satanás. O sea, Satanás vino a esta tierra a engañar. Ahí está la tipología. Dice que era más astuta. ¿Qué significa eso? Maliciosa en todas las cosas. Y siempre va a estar metiendo engaño y mentira al ser humano. Y le comienza a hacer una pregunta a la mujer en este caso, ¿verdad? Así que Dios les ha dicho, les pregunta, que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Mentira, porque Dios no les había dicho eso. Ya la mujer le dice, podemos comer del fruto de cualquier árbol. Mire qué interesante se vuelve esto. Porque dice, menos del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho que no debemos. Ahí tenían que aprender obediencia. Dios les estaba dando instrucciones. No debemos comer ni tocar. Instrucciones precisas de parte de la autoridad. ¿Quién era la autoridad? Dios. Y porque si lo hacemos, moriremos. O sea, la instrucción estaba clara. Si desobedecían a esa instrucción, había una consecuencia. La consecuencia era que iban a morir. Usted y yo conocemos la historia de Adán y Eva, del comienzo de todo esto. Ellos tuvieron la capacidad de elegir y tomaron una decisión. Y sabemos que tomaron una decisión mala en ese momento. Y hubo consecuencias para toda la humanidad, para todos nosotros en este tiempo aún. Esa desobediencia por no seguir las instrucciones que Dios les había indicado en ese momento. Y le digo, Satanás siempre pondrá el obstáculo para que nosotros caigamos en esas trampas. Nosotros decidimos si honramos a Dios o desobedecemos. Es nuestra decisión y está en cada uno de nosotros poder elegir.
y tenemos que elegir bien. Y si nosotros recordamos también, después viene el pueblo de Israel, allá cuando Dios los saca de aquella tierra de Egipto, tipología del mundo, y quiere darles esa libertad. Y este pueblo toma esa libertad en el Señor, pero el Señor les enseña a que tienen que obedecer en medio de esto, porque en cierta manera había desobediencia en un montón de formas y conceptos que ellos mantenían en sus pensamientos. Y el Señor les enseña que hay un efecto, hay una consecuencia si desobedecemos, pero también hay un efecto si nosotros obedecemos. Y tenemos que aprender a elegir bien. Y el Señor les dijo, elijan bien, elijan por la vida, elijan por el bien. Porque si eligen ustedes ser obedientes, entonces habrá muchos beneficios y muchas bendiciones para ustedes. Y nosotros lo entendemos bastante bien ahí. Y quiero que veamos consecuencias de la desobediencia. Entonces vamos a leer en Éxodo capítulo 16, verso 4 al 5. Después el verso 16, verso 19 hasta el 20 en la Nueva Traducción Viviente. Lo expresa de la siguiente forma. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día a la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto les pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. 5. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Nosotros vemos aquí que este pueblo tenía hambre, quería comer, necesitaba carne, necesitaba agua. Y si nosotros lo notamos, Dios les está diciendo que había una provisión, o sea que Dios fue siempre su fuente de provisión. Dios siempre proveyó a cada una de las necesidades que ellos tenían. Y si vemos en esos versos, hay una parte interesante que dice, con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. O sea, Dios les estaba diciendo cómo iban a realizar las cosas. Había una decisión en ese momento en ellos si obedecían o desobedecían. Luego leemos en el verso 16. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Verso 19. Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. El verso 20. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó con ellos. Retrocedamos y vemos las instrucciones del Señor estaban claras para cada grupo familiar en ese momento. O sea, la autoridad estaba girando las instrucciones como debían ser. Y mire que le dice que recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Y les dicen que no guarden nada para el siguiente día. O sea, estaba claro lo que debían hacer. Pero vemos que Dios les dice a través de ¿quién? De Moisés en ese momento, que descendería esa comida del cielo y que tomaran lo que necesitaban para ellos en ese instante.
pero que no guardaran nada para el día siguiente. Qué importante es obedecer y seguir las instrucciones que Dios nos envía por medio de las autoridades. Esas instrucciones que Dios nos está dando en todo momento. ¿Cuáles son esas instrucciones que Dios está girando ahí en tu casa? Aquellos que son hijos y que tienen que aprender a obedecer. En su trabajo, nuevamente, como les repetía, sus jefes, en el lugar, en cualquier lugar donde estés, seguir esas instrucciones como se les está indicando. Y en ese verso 20 nosotros vemos que dice que algunos no hicieron caso. ¿Qué es no hacer caso? Desobedecieron. Esa es la palabra. Y guardaron un poco para el siguiente día, dice. ¿Y qué sucedió con lo que guardaron? Dice que agarró gusanos y hería. Tenía mal olor. O sea, se arruinó la comida que guardaron para el siguiente día. Y Moisés dice que se enojó con ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Que algunos mostraron incredulidad. Mostraron duda que Dios no podía proveerles para el siguiente día. En su mente no siguieron las instrucciones y dijeron, vamos a guardar porque no sabemos al día siguiente qué es lo que sucederá. No sabemos si habrá suficiente comida. Pero Dios ya les había dicho que Él iba a hacer su provisión. Pero de igual forma desobedecieron esas instrucciones y los alimentos se pudrieron completamente. ¿Y sabe qué quería enseñarles el Señor? Que Él era su provisión diaria y que no tuvieran miedo. Hoy le quiero decir, en este tiempo que estamos atravesando, tiempos difíciles, y vendrán más tiempos difíciles, Dios hoy dice, yo soy tu provisión diaria, no tengas miedo. Tenemos provisión del cielo, no tengamos miedo. Así como Dios respondió a aquel pueblo de Israel allá en el desierto donde no había nada, hoy el Señor nos está respondiendo y nos seguirá respondiendo, diciendo que hay provisión para nosotros y que no tengamos miedo. La desobediencia en algún momento puede apartarnos de los planes que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuál era el plan de Dios para toda esta gente? Llevarlos a una tierra prometida, dice, donde fluía leche y miel. Esa era la promesa que Dios les había indicado a ellos en ese tiempo. Pero la desobediencia empezó a crearse en su mente, en sus corazones, y razonaban dentro de ellos, diciendo, ¿será cierto? ¿O qué pasará? Eso es lo que nos puede separar de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y leamos en Números, capítulo 20, versos 7 al 8, después el verso del 11 al 12 en la Nueva Traducción Viviente. Y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. El verso 11. Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Dios le da instrucciones a Moisés en ese momento. ¿Sabe cuál es la instrucción? Le dice, háblale a la roca. O sea, solo tenía que hablar. Solo tenía que mover sus labios, abrir su boca y hablar a la roca e iba a brotar agua. Pero Moisés, en el enojo que tenía con toda esta gente, porque no obedecían,
demuestra no seguir las instrucciones del Señor. Y dice que golpeó la roca 2 veces con la vara. Pero ¿sabe qué bonito de parte de Dios? Que dice que el agua brotó a chorros, salió cantidades de agua. Y se cumplió lo que el Señor había dicho, que iba a satisfacer la necesidad de todas las personas, de toda la comunidad, pero también para todos los animales. O sea que Dios hizo lo que le había dicho a Moisés que debía hacer. Pero Moisés no siguió las instrucciones. Y aquí es donde comienza el problema, en el verso 12. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no lo llevarán a la tierra que le doy. Dios también le había prometido a Moisés entrar a esa tierra prometida. Dios también le había prometido a él. Pero a causa de no seguir la instrucción, Moisés, y golpear la roca, fue desobedecer a lo que Dios le había dicho, y le costó no entrar donde Dios tenía esa promesa para él. Tenemos que aprender a obedecer y a seguir las indicaciones como se nos dicen cabalmente. Nos cuesta, sí nos cuesta, pero tenemos que aprender y tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude para que podamos aprender a obedecer. La palabra dice en Romanos 13:1, y quiero que lo leamos en la Reina Valera 1960. Nosotros conocemos esta palabra. La conocemos, pero muchas veces cuesta practicarla. Y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Sométase. Está diciendo obedezcan a todas las autoridades que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Porque si desobedecen a las autoridades, dice que yo pongo sobre sus vidas, ustedes están acarreando condenación para ustedes mismos. En este tiempo que se les estaba diciendo a los romanos ahí, Pablo les dijo a ellos que se sometieran a las autoridades que estaban en ese momento. Y el emperador que estaba era Nerón. Y este hombre era conocido realmente como una persona muy loca en ese tiempo, muy mala. Pero Pablo les dice: obedezcan a esa autoridad, sométanse. Los gobiernos no siempre serán lo que nosotros esperamos o queremos. El gobierno que tenemos en este momento tal vez no es lo que queremos, lo que esperamos. Pero le tengo una palabra: no vea quién está gobernando, sino vea la autoridad que tiene de parte de Dios. Y lo que nos corresponde en este tiempo es orar por cada uno de nuestros gobernantes para que el Señor tenga misericordia de ellos y Él les ayude a poder hacer las cosas conforme a su voluntad. Así como tuvo misericordia de nosotros, el Señor también la tiene para con ellos. Así que no nos quejemos de las autoridades. Nuestra responsabilidad en este instante es que nosotros seamos obedientes y oremos por nuestras autoridades. Y le hago una pregunta: ¿a quién está obedeciendo cuando obedece a los hombres? ¿Usted tiene la respuesta? ¿A quién obedece usted cuando obedece a los hombres? Pues le digo, estamos obedeciendo a Dios, si es una autoridad. Y a causa de la desobediencia, muchos se resisten a lo que Dios quiere manifestar. Y estos que se oponen llevan reprobación para sí mismos. O sea, no son aprobados por Dios.
Y mire, cuántas veces nosotros somos bien rápidos para poder juzgar aquellas historias que relata la palabra de aquellas personas que desobedecieron a las autoridades en aquellos tiempos, a lo que Dios estaba ordenando. Y decimos nosotros, qué insensibles fueron esta gente, qué rebeldes fueron esta gente. Pero yo le digo algo, en este tiempo no hay ninguna diferencia a aquellos tiempos, porque estamos viendo la misma situación. Hoy estamos viendo la desobediencia de un lado para otro. Dios demanda obediencia en estos tiempos para que Él sea glorificado por medio de nuestras vidas. Usted y yo tenemos la capacidad de glorificar al Señor a través de nuestra obediencia. Leamos Deuteronomio capítulo 30, verso 15 al 19 en la Reina Valera 1960. Lo expresa de esta forma: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En nuestras manos está el que nosotros podamos tener la bendición. Y la bendición también para toda nuestra descendencia. Lo que hoy hagamos nosotros en obediencia marcará nuestras generaciones venideras. Hagámoslo bien. Obedezcamos a Dios. Y usted podrá decir, estos del Antiguo Testamento, y es porque ellos no entendían. Esto es para nosotros, mi amado hermano, amigo. Para nosotros es hoy esto también. Ese mismo amor que Dios mostró para aquellas personas en aquel tiempo es el mismo amor que tiene el Señor para nosotros en este tiempo. Dios está demandando que elijamos bien. Que elijamos bien. Que veamos la diferencia entre obedecer y desobedecer. Y veamos que hay efectos. Porque algunos están pensando que están muy cerca de Dios. Pero puede ser que han estado viviendo independientes, separados de Él. Hoy es día de empezar a obedecer y volvernos dependientes, o volverse dependiente de Dios si ha estado separado de Él. Quiero ir concluyendo. La desobediencia del primer hombre, ¿sabe quién fue? Adán. Y usted ya leímos la historia. Él transmitió muerte y el pecado al mundo. Esa fue la consecuencia por la desobediencia de Adán, trayendo serios problemas a aquel que desea permanecer en esta misma condición de desobediencia. Pero le tengo una gran noticia, una buena noticia. La perfecta obediencia de Cristo restauró nuestra comunión con Dios, con el Padre. Hoy tiene la decisión usted y yo de poder elegir bien.
hagámoslo, elijamos bien. Y vamos a leer en Romanos capítulo 5, verso 19, para fundamentar esta palabra. En la versión Dios habla hoy. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, mire, ¿quién era? Adán. Muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Ese segundo hombre es Cristo Jesús. Y Él vino a obedecer. Él dio su vida por obediencia, por rescate de la humanidad. Y ello sigue vigente hoy en día. Sigue vigente para nosotros. Su sangre sigue vigente. Primera de Corintios 15, 22, nueva versión internacional. Pues así como Adán, todos mueren. También en Cristo, todos volverán a vivir. Hoy en Cristo, los que eligen bien, vuelven a vivir para vida eterna. Proverbios capítulo 3, verso 1 al 8, en la Reina Valera 1977. Escucha esta palabra, se lo leo. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque te añadirán largura de días y años de vida y paz. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él te enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay una instrucción grandiosa para cada uno de nosotros que tiene no solo, podríamos decir, beneficios, sino que tiene grandes bendiciones para nuestra vida. Ahí están las instrucciones. Ya lo leímos y debemos entenderlo y practicarlo. Quiero decirle, aquel que nunca ha conocido a Jesucristo, el cual vino a restaurar la comunión con el Padre, hoy es tiempo de restaurarla. Adán, por el pecado y la desobediencia que hizo, nos separó, pero Cristo vino a restaurarla. Y hoy usted tiene la oportunidad de poder elegir y elegir bien. Y si ha vivido en desobediencia, permitiendo que el pecado le pueda tener separado de Dios y en riesgo, escuche bien, de una muerte eterna, hoy la elección está en usted. Usted tiene la capacidad de poder elegir. Y yo le digo, elija por Cristo. Y Cristo está hoy para decirle, elige por mí para darte vida eterna. Hoy es tiempo de obedecer y recibir esa vida eterna para que disfrute de ella. Si usted no había recibido a Cristo, hoy es el tiempo de recibirlo y tomar esa decisión. Es una verdadera bendición haber compartido con cada uno de ustedes esta palabra. Mis amados hermanos, obedezcamos a Cristo. Obedezcamos la voz del Señor a través de nuestras autoridades en todo lugar. Muchas bendiciones para todos y la paz de Cristo sea sobre sus vidas. Les amo mucho.